Los secretos ocultos suelen permanecer bajo la superficie, esperando el momento de ser revelados, desde estatuas antiguas hasta restos humanos. Únase mientras descubrimos 20 revelaciones extraordinarias de vías fluviales drenadas que dejaron al mundo asombrado. Número 20. Trampa secreta. El canal de Rochdale, ubicado en el corazón del norte de Inglaterra, esconde una historia fascinante que se remonta al siglo XVIII. Durante la era de la revolución del transporte, este canal jugó un papel crucial, formando una conexión vital entre la bulliciosa ciudad de Manchester y las prósperas fábricas textiles de Yorkshire. En aquel entonces, el canal era un foco de actividad, con barcos que transportaban constantemente mercancías como carbón, lana y algodón, lo que lo convirtió en una parte indispensable de la revolución industrial. Recientemente, el canal fue drenado, lo que llevó a un descubrimiento notable que había estado oculto durante más de 215 años. Una trampilla misteriosa. El revestimiento de piedra del canal, que tiene siglos de antigüedad, tenía una flecha tallada que apuntaba directamente a la ubicación del pasaje oculto. Este hallazgo inesperado sorprendió a muchos lugareños que no tenían idea de que existía un secreto así debajo del canal. Algunos estaban comprensiblemente inquietos, preguntándose qué podría haber sucedido si alguien hubiera caído sin saberlo en la trampilla cuando el canal no estaba completamente drenado. Por más intrigante que fuera el descubrimiento, el propósito de la trampilla era algo más práctico que misterioso. Servía como un sistema de drenaje diseñado para permitir que el agua del canal se desviara hacia un lecho de río cultivado a unos 20 pies más abajo. Si bien puede que no sea tan emocionante como algunos podrían haber esperado, sigue siendo una pieza impresionante de la historia de la ingeniería que muestra cómo las personas del pasado lograron controlar el flujo de agua con mecanismos tan inteligentes. Número 19. Estatuas de siglos de antigüedad. En 2019, el tranquilo pueblo de Arasinakare, India, se vio sacudido por un descubrimiento extraordinario que nadie vio venir. Enterradas en las profundidades de un lago local, los aldeanos desenterraron 2 enormes estatuas de Nandi, antiguas tallas de piedra que habían estado ocultas bajo las aguas durante siglos. Lo que hizo que el hallazgo fuera aún más notable fue el estado fresco de estas estatuas, que de alguna manera habían permanecido intactas a pesar de haber estado sumergidas durante tanto tiempo. Según los lugareños, siempre habían sabido de la existencia de la estatua de Nandi, ya que las cabezas asomaban ocasionalmente a través de la superficie del agua cada verano, cuando bajaba el nivel del agua del lago. Sin embargo, nunca imaginaron lo enormes que eran realmente estas estatuas, hasta que el lago se secó lo suficiente como para que pudieran excavarlas por completo. La estatua más grande medía unos impresionantes 15 pies de largo y 12 pies de alto, mientras que la más pequeña seguía siendo una figura inspiradora. Un grupo de aldeanos dedicados se ofreció como voluntario para desenterrar las estatuas, trabajando incansablemente durante 4 días seguidos para descubrir sus tesoros ocultos. Cuando su trabajo finalmente dio sus frutos, fueron recibidos con la vista de los 2 Nandi de pie orgullosos, y uno frente al otro, como si estuvieran protegiendo algo antiguo e importante. Los expertos confirmaron más tarde que las estatuas probablemente estaban talladas en esteatita lisa. Durante los siglos XVI o XVII, este descubrimiento desató una ola de especulaciones y entusiasmo, tanto entre los lugareños como entre los arqueólogos. Algunos creían que las estatuas podrían indicar la presencia de un antiguo templo escondido debajo del lago, que no fue tocado durante cientos de años. Otros, sin embargo, argumentaron que las estatuas podrían haber sido traídas al lago en algún momento de la historia y luego olvidadas. Número 18. Canal Saint Martin. Los canales de las grandes ciudades suelen estar bastante sucios, pero los que se encuentran en el corazón de las áreas urbanas como este son especialmente repugnantes. A pesar de que el canal Saint Martin es un lugar de moda donde a la gente le encanta reunirse, con su atractivo entorno y sus encantadores cafés, debajo de su superficie se esconde una capa de barro que es difícil de imaginar. En 2016, después de más de 15 años de abandono, las autoridades decidieron que era hora de dragar el canal. Lo que encontraron fueron montones y montones de botellas de vino, sillas de oficina viejas, alfombras, bicicletas y maletas, todo cubierto de un espeso y repugnante barro marrón. El canal,
que se limpia cada 10 o 15 años, se vacía vertiendo 90.000 metros cúbicos de agua en el río cercano. El proceso completo lleva unos 3 meses y cuesta millones de euros. Con el tiempo, el canal ha escondido algunos objetos realmente inesperados. En un momento dado, se encontraron hasta 56 vehículos, junto con numerosas armas de fuego, municiones, señales de tráfico, paraguas, lavadoras y, por supuesto, los típicos carros de la compra que uno esperaría ver tirados en un lugar así. Cada vez que se realiza esta limpieza, atrae a una multitud de curiosos, asombrados por la gran cantidad de basura que se saca de lo que se supone que es un lugar de reunión urbano muy querido. Número 17. Explotó la bomba. El río Po es el río más largo de Italia. Este majestuoso río, que serpentea a través del atractivo paisaje del Valle del Po, ha sido testigo silencioso de muchos acontecimientos importantes de la historia, desde el ascenso y la caída de civilizaciones antiguas hasta su uso como campo de batalla en tiempos de guerra. Uno de sus momentos más cruciales se produjo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el río Po se convirtió en un lugar estratégico clave en la lucha por el control de Italia. Incluso hoy, los ecos de ese pasado turbulento persisten bajo sus aguas. En 2022, durante una ola de calor extremadamente calurosa que provocó una caída drástica del nivel del agua, se produjo un descubrimiento escalofriante. Unos pescadores tropezaron con una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, una enorme bomba de 450 kilos sin explotar que descansaba en la orilla del río. Las autoridades comprendieron de inmediato el peligro que suponía y llamaron a un equipo de expertos militares para desactivar la bomba de forma segura. Tras neutralizarla con cuidado, realizaron una explosión controlada para asegurarse de que nunca volviera a suponer una amenaza. Número 16. Pueblo fantasma submarino de Italia. En el siglo XII, un pequeño pueblo llamado Fabrice di Caragin prosperó en la atractiva región de la Toscana, Italia. El pueblo fue establecido originalmente por herreros, y a lo largo de los siglos, su población creció de manera constante. La vida en Fabrice di Caragin se mantuvo pacífica durante cientos de años, hasta que se produjo un cambio dramático en 1946. Ese año, los residentes se vieron obligados a abandonar su amado pueblo como resultado de la construcción de una presa hidroeléctrica. Sus hogares fueron abandonados y no tuvieron más remedio que mudarse a un pueblo cercano llamado Vagli di Sotto. La creación de la presa provocó que todo el pueblo se inundara y quedara sumergido bajo el agua. Durante décadas, Fabrice di Caragin permaneció oculto bajo las profundidades de las aguas de la presa, perdido en el tiempo. Pero recientemente, una grave sequía azotó la región, lo que provocó que los niveles de agua cayeran drásticamente. A medida que las aguas retrocedían, las ruinas fantasmales del antiguo pueblo comenzaron a emerger, revelando partes de las estructuras del siglo XII que habían estado sumergidas durante tanto tiempo. Los restos expuestos del pueblo eran extraños y cautivadores a la vez, y atraían a visitantes de todo el mundo ansiosos por echar un vistazo poco común a este pedazo de historia olvidada. Número 15. El primer submarino. En 2001, el arqueólogo marino Jim Delgado se topó con un descubrimiento fascinante. Había oído hablar de un viejo submarino que había encallado en la remota y deshabitada isla de San Telmo, parte del archipiélago de las Perlas de Panamá. Curioso, decidió investigar más a fondo. Para su sorpresa, lo que encontró no era una reliquia de la Segunda Guerra Mundial como se pensó originalmente, sino algo mucho más antiguo. El armazón oxidado del submarino parecía coincidir con los planos de diseño de 1902. Parecía haber sido creado por un ingeniero alemán llamado Julius Cole, que había bautizado al barco como Explorer. Delgado, a pesar de ser un gran conocedor de la historia marítima, nunca había oído hablar de Cole, ni de este submarino en particular. Sin embargo, a medida que profundizaba en los detalles, quedó claro que este hallazgo era mucho más significativo de lo que inicialmente había pensado. Las pruebas sugerían que este submarino podría ser uno de los primeros diseños exitosos jamás construidos, posiblemente incluso el primero de su tipo. Esto hizo que el descubrimiento fuera revolucionario para los arqueólogos marinos y un hallazgo único en la vida para el propio Delgado. Era el tipo de tesoro histórico emocionante que encendería el entusiasmo en todo el campo de la exploración submarina. Número 14.
Canal de basura. Samada Canal fue construido originalmente a principios del siglo XIX para satisfacer las crecientes demandas industriales de la ciudad. Rápidamente se convirtió en una ruta de transporte crucial para mover bienes y suministros. Sin embargo, a medida que la ciudad se expandió y las actividades industriales se desaceleraron, el canal comenzó a cambiar drásticamente con el tiempo. La urbanización pasó factura a Samada. La vía fluvial, que alguna vez fue bulliciosa, se deterioró cuando la gente comenzó a descuidarla y la trató como un vertedero. La basura y los desechos se acumularon, convirtiendo lo que alguna vez fue un canal fresco en un verdadero vertedero. Este declive no sucedió de manera instantánea. El canal, que alguna vez estuvo lleno de actividad, sucumbió gradualmente a la contaminación y el abandono. Para combatir esto, cada 10 a 15 años, se realizan esfuerzos para drenar y limpiar el canal. Durante estas limpiezas, los voluntarios a menudo descubren una mezcla de hallazgos notables y desechos mundanos. Desde fascinantes artefactos hasta basura desechada, el canal revela una variedad de tesoros ocultos bajo su superficie, que van desde scooters enteros y ropa vieja hasta botellas e incluso muebles viejos. Número 13. El meteorito más antiguo que la Tierra. En 1969, el mismo año en que el Apolo 11 llevó a los astronautas Armstrong y Aldrin a la Luna, ocurrió un evento extraordinario. Lejos de la carrera espacial, un meteorito se estrelló en la región rural del sureste de Australia, dejando atrás un fascinante misterio. Inicialmente, los fragmentos de este meteorito, descubiertos en un tranquilo lago, parecían ser simplemente rocas espaciales comunes. Sin embargo, un análisis más profundo reveló algo asombroso. Los astrónomos se sorprendieron al descubrir que los fragmentos contenían trozos de polvo de estrellas que datan no solo de antes de nuestro planeta, sino también de nuestro Sol. Estos diminutos granos antiguos de polvo de estrellas, que tienen miles de millones de años, existían mucho antes de que se formara nuestro sistema solar. El descubrimiento de estos granos presolares, que no son más grandes que un grano de sal y miden entre 2 y 30 micrómetros, fue un gran avance. Cada partícula de este polvo de estrellas contiene un registro del universo primitivo, que presenció el nacimiento de nuestro Sol y los orígenes de la vida en la Tierra. Este hallazgo dejó a los científicos de todo el mundo incrédulos. Además del meteorito, los científicos también descubrieron los minerales más antiguos conocidos en el país. Estos minerales, encontrados en una roca de Jack Hills, tienen 4.400 millones de años, y datan de tan solo 100 millones de años después de que se formara la Tierra. Parece que Australia no es solo una tierra de vida salvaje única y paisajes impresionantes, sino también un tesoro de misterios antiguos. Número 12. Isla Mormona. La Isla Mormona fue una vez una ciudad bulliciosa, fundada en 1848 por miembros del Batallón Mormón, quienes, como muchos otros, buscaban fortuna durante la fiebre del oro de California. Esta vibrante comunidad creció y prosperó rápidamente, con una población de aproximadamente 2,5 personas en 1853. En su apogeo, la ciudad tenía 3 tiendas de artículos secos, 5 tiendas generales, 4 hoteles y numerosas tiendas más pequeñas. Sin embargo, la prosperidad duró poco. En 1856, un incendio devastador arrasó la Isla Mormona, destruyendo gran parte de la ciudad y paralizando su economía. La ciudad nunca se recuperó por completo del incendio, y a medida que las familias se mudaban en busca de mejores oportunidades, la población disminuyó. En la década de 1940, solo quedaban unos pocos residentes. El capítulo final para la Isla Mormona llegó con la construcción de la presa Folsom. El gobierno de California inició el proyecto de la presa con planes de inundar el área, lo que llevó a la inmersión total de la ciudad. Antes de esto, el cementerio se trasladó a un terreno más alto, dejando atrás solo los rastros más débiles de la comunidad que alguna vez fue próspera. Pero en los últimos años, mientras California enfrenta sequías severas y los niveles de agua bajan, los restos de la Isla Mormona han resurgido durante las peores condiciones de sequía. Los bajos niveles de agua han expuesto los cimientos de la ciudad. Número 11. El muro expuesto de la presa Hoover. La presa Hoover, que se encuentra sobre el río Colorado y se extiende a ambos lados de la frontera entre Nevada y Arizona, es un poderoso símbolo del ingenio y la determinación humanos.
Construida durante la difícil época de la Gran Depresión de los años 30, este proyecto monumental fue un logro extraordinario de su época. Las obras de la presa comenzaron en 1931 y en un principio se la denominó Presa Boulder antes de adoptar su nombre actual. El objetivo principal de la presa Hoover era controlar las inundaciones, garantizar un suministro constante de agua y generar electricidad. Cuando se terminó en 1935, ya había comenzado a transformar el paisaje circundante. La presa fue crucial para controlar las impredecibles inundaciones del río Colorado, que anteriormente habían causado estragos en la región. Su creación condujo a la formación del lago Mead, un enorme embalse que proporcionaba una fuente de agua confiable para las ciudades, la agricultura y las industrias en el seco suroeste de Estados Unidos. Cada año, la presa Hoover genera suficiente energía hidroeléctrica para abastecer a aproximadamente 1,3 millones de personas. Sin embargo, la funcionalidad de la presa está estrechamente vinculada a los niveles de agua del lago Mead. En 2022, la región experimentó una grave sequía y altas temperaturas, lo que provocó que los niveles de agua cayeran a niveles peligrosamente bajos. Este agotamiento expuso partes de la estructura de la presa y amenazó con interrumpir el suministro eléctrico de numerosos hogares. La drástica disminución del nivel del agua tuvo un profundo impacto, lo que provocó cortes de energía y desafíos importantes para muchos residentes de la zona. Número 10. Bombay Beach Town. A orillas del mar de Salton se encuentra Bombay Beach, una ciudad inquietante que parece sacada de una película postapocalíptica. Es difícil de creer, pero este extraño lugar, ahora lleno de ruinas cubiertas y peces sin vida, fue en su día un bullicioso punto de encuentro para los turistas. En los años 50 y 60, era una glamurosa ciudad turística donde se reunían celebridades y turistas para disfrutar de sus aguas cristalinas y paisajes serenos. Sin embargo, una catástrofe medioambiental envenenó el agua, convirtiendo el lago, que antes era prístino, en tóxico. A medida que las aguas se volvieron peligrosas, los visitantes desaparecieron y las esperanzas de que la ciudad se recuperara rápidamente se desvanecieron. Muchos esperaban una recuperación, pero pasaron los meses y las aguas crecientes envolvieron gran parte de la ciudad, dejándola abandonada. Lo que una vez fue una comunidad vibrante y animada, es ahora una reliquia fantasmal de lo que fue, llena de restos de pájaros muertos, peces y una pesada capa de polvo tóxico. Es un lugar de extraño vacío y decadencia. A pesar de su aspecto sombrío, en 2019, la playa de Bombay comenzó a atraer a un nuevo tipo de público. Hipsters, artistas y fotógrafos encontraron inspiración en su desolación. Las casas en ruinas y las calles olvidadas se convirtieron en el telón de fondo de la expresión artística, transformando este lugar desolado en un improbable centro de creatividad en medio de la red decadente de habitaciones secretas. Número 9. El Palacio de Blenheim. Una gran mansión señorial ubicada en Oxfordshire, Reino Unido, fue construida entre 1705 y 1722. A lo largo de los siglos, ha sido la residencia de muchas figuras prominentes, siendo la más notable la de ser el lugar de nacimiento de Winston Churchill en la década de 1760. Los amplios jardines del palacio fueron rediseñados posteriormente por el reconocido arquitecto paisajista Capability Brown, famoso por sus diseños elegantes y naturales. Como parte de su trabajo, creó lagos en la propiedad, pero esto tuvo consecuencias inesperadas. Varias habitaciones subterráneas ocultas dentro de un puente de la propiedad se inundaron. Este puente fue objeto de escrutinio recientemente cuando se necesitaron importantes esfuerzos de restauración. Durante el proceso, se drenó parcialmente la zona, lo que reveló un descubrimiento fascinante. El puente contenía 30 misteriosas habitaciones que habían estado ocultas durante siglos. Estas habitaciones fueron diseñadas inicialmente para ser habitadas, con chimeneas e incluso lo que se cree que fue un teatro. Además de las habitaciones, el equipo de restauración descubrió arte callejero de la década de 1760 y varios barcos hundidos de la década de 1950, lo que se suma a la sensación de historia oculta debajo de la propiedad. Sin embargo, parece que estas habitaciones nunca se utilizaron realmente, probablemente porque el propio Palacio de Blenheim cuenta con una abrumadora cantidad de habitaciones,
y esta sección del puente puede haber sido simplemente olvidada con el tiempo. Número 8. Restos humanos. El lago Mead, ubicado a lo largo del río Colorado, es uno de los embalses artificiales más grandes de los Estados Unidos. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX, cuando la creciente demanda de agua y energía hidroeléctrica en la región suroeste, en rápido desarrollo, se volvió crucial. A lo largo de los años, se han extendido rumores sobre cuerpos ocultos bajo las aguas del lago Mead. Sin embargo, en 2022, durante una grave sequía que provocó que los niveles de agua del lago cayeran significativamente, las autoridades no estaban preparadas para lo que encontrarían. Más de 5 cuerpos emergieron de las profundidades. Si bien la mayoría de estos cuerpos no mostraban signos de juego sucio, hubo un descubrimiento particularmente inquietante. Un cuerpo había sido empaquetado dentro de un barril que había estado enterrado en el barro durante décadas, solo revelado por el retroceso del nivel del agua. Número 7. Ciudad de 300 a 400 años. El río Tigris, que fluye a lo largo de las fronteras de Mesopotamia y la media luna fértil, ha sido durante mucho tiempo uno de los ríos más cruciales en la historia de la humanidad. Junto con el Éufrates, proporcionó la savia para las primeras civilizaciones del mundo. En su fértil cuenca surgieron y cayeron grandes imperios como Sumer, Babilonia y Asiria. Sin embargo, en los primeros meses de 2022, una sequía extrema destapó un nuevo capítulo de la historia. Una extensa ciudad de 3000 años de antigüedad resurgió de las aguas del embalse de Mosul, en la región del Kurdistán del norte de Irak. Esta antigua ciudad, que se cree que fue construida durante la Edad del Bronce, era conocida como Saqiku. Fue un centro vital del Imperio Mitanni, que prosperó entre 1550 y 1350 a.C. Aunque se conocía la existencia de esta ciudad, había estado sumergida desde la década de 1980, cuando el gobierno iraquí construyó la presa de Mosul, inundando intencionalmente la zona. Durante décadas, las ruinas permanecieron ocultas bajo el agua, revelando ocasionalmente pequeños destellos de su gloria. Pero cuando la sequía hizo que las aguas retrocedieran, se reveló la extensión completa de este antiguo asentamiento. Los arqueólogos aprovecharon rápidamente la oportunidad para comenzar las excavaciones. Sabiendo que el tiempo estaba en su contra, se apresuraron a descubrir los secretos de este imperio olvidado antes de que las aguas subieran una vez más. Poco se sabe sobre el Imperio Mitanni, y este descubrimiento ofreció una oportunidad única de aprender más sobre su cultura e historia. Más de 100 tablillas de escritura de arcilla, junto con vasijas de cerámica y otros artefactos, fueron desenterrados durante las excavaciones. Las tablillas, aunque aún no se han descifrado, se encontraron en excelentes condiciones. Los arqueólogos creen que no pasará mucho tiempo antes de que puedan desvelar las historias que contienen estos escritos antiguos. Número 6. Ciudad de Old Detroit. Detroit Lake, un destino popular en Oregon, experimentó una sequía severa en el verano de 2019. Los niveles de agua bajaron tan drásticamente que el lago casi se secó por completo. A medida que las aguas retrocedieron, revelaron piezas de historia que habían estado ocultas durante mucho tiempo debajo de la superficie. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue un antiguo carro tirado por caballos, probablemente sumergido durante más de un siglo. Normalmente, el lago Detroit está repleto de actividad durante los meses de verano, atrayendo a turistas que practican deportes acuáticos y otras actividades divertidas. Pero ese año, el lago estaba extrañamente tranquilo. Los visitantes habituales no vinieron porque sin agua no había nada que disfrutar. Esta es solo una de las muchas consecuencias de la crisis ambiental que actualmente afecta a tantos lugares en todo el mundo. Número 5. El naufragio de 2022. Patrick Ford, residente de Baton Rouge, Luisiana, hizo un descubrimiento increíble durante uno de sus paseos habituales por el río Mississippi. El río había estado experimentando niveles de agua inusualmente bajos, debido a una sequía prolongada, que causó grandes interrupciones para los barcos y barcazas. Los cruceros tuvieron que dar marcha atrás, y muchos barcos encallaron debido a las aguas poco profundas. Ford no sabía que estos mismos niveles bajos de agua descubrirían una pieza notable de la historia, un naufragio de 1915. Durante semanas, Ford había notado el retroceso del río,
pero nunca imaginó que revelaría un tesoro tan escondido. Un día, mientras caminaba por la ribera del río, se topó con los restos de un gran barco hundido. Emocionado por su descubrimiento, Ford no perdió tiempo en contactar al arqueólogo y director de la Universidad Estatal de Luisiana, Chip McGimsey, para obtener más información sobre el barco. Resultó que se creía que el barco era el Brook Hill, un navío construido en Indiana en 1896 que se había utilizado para el comercio junto con su barco gemelo, el Stroma. Ambos barcos tuvieron un destino trágico cuando se hundieron durante una fuerte tormenta en 1915. El Brook Hill había permanecido oculto bajo las aguas del río durante décadas y resurgió parcialmente en 1992, pero no era totalmente visible en ese momento. Sin embargo, la reciente caída de los niveles de agua permitió ver casi el 90% de la estructura del barco, lo que creó una oportunidad única para que los arqueólogos estudiaran su diseño e historia. Esta nueva exposición permitirá a los expertos obtener conocimientos valiosos sobre la construcción del barco, su importancia histórica y las prácticas comerciales de la época. El Brook Hill, una vez perdido en las profundidades, ahora ofrece una visión poco común del pasado. Número 4. Huella de dinosaurio. En 2022, las aguas en retirada del río Paluxy en Texas revelaron huellas de hace 113 millones de años dejadas por un dinosaurio adulto que alguna vez vagó por la zona. Estas huellas profundas y bien conservadas mostraron el gran tamaño de la criatura, lo que nos dio una idea de un mundo en el que esos depredadores dominaban la Tierra. Si estos gigantes todavía estuvieran vivos hoy, nuestro mundo sería drásticamente diferente. La última vez que se vieron estas notables huellas fue en el año 2000, antes de que la subida de las aguas las sumergiera de nuevo. Los expertos creen que, con el tiempo, la erosión natural y la meteorización acabarán borrando estas preciosas huellas de dinosaurio. Sin embargo, los arqueólogos coinciden en que es mejor dejar que la naturaleza siga su curso, en lugar de intentar excavarlas, ya que una excavación imprudente podría hacer más daño que bien. Número 3. Lago de los Esqueletos. En 1942, un guardia británico se topó con un descubrimiento en Rupkund, India, que provocó escalofríos en la columna vertebral de todos los que se enteraron. En el interior de un lago helado se ocultaban innumerables esqueletos, como si el lago hubiera sido el lugar de descanso de cientos de personas. A medida que el calor del verano empezó a derretir el hielo, aparecieron cada vez más restos esqueléticos, que flotaban en el agua y se esparcían por las orillas del lago. En un primer momento, debido a la tensión que reinaba en la guerra, se supuso que estos huesos pertenecían a soldados enemigos que habían encontrado su fin mientras intentaban invadir la India. Pero al examinarlos más de cerca, quedó claro que estos cuerpos no eran frescos, eran demasiado viejos para serlo. Sin embargo, nadie podía decir exactamente qué edad tenían o qué podría haber causado la muerte de más de 200 personas en este valle aislado. Luego, en 2004, un viaje de investigación logró un gran avance. Los esqueletos se remontaron a alrededor del año 850 después de Cristo, y los investigadores descubrieron que estos individuos provenían de dos grupos distintos. Uno parecía ser una familia o tribu, mientras que el otro grupo parecía estar formado por guías locales. Los artefactos descubiertos con el esqueleto sugerían que los dos grupos habían estado viajando por el valle juntos. Cada uno de ellos había sufrido un traumatismo contundente en la cabeza, infligido por un objeto redondeado que cayó desde arriba. Este extraño descubrimiento profundizó el misterio, pero poco después, una antigua canción popular de la región proporcionó una pista. Según la leyenda, una diosa enfurecida, furiosa porque los forasteros estaban profanando sus montañas sagradas, había lanzado enormes granizos a los intrusos. Se describió que estos granizos eran tan duros como el hierro, y algunos tenían hasta 23 centímetros de circunferencia. Se concluyó que el grupo había quedado atrapado en una violenta tormenta de granizo y que no tenían refugio para protegerlos. Sin escapatoria, perecieron bajo el implacable bombardeo de hielo del cielo. Número 2. Rata grande. En la Ciudad de México, una rata del tamaño de un oso sorprendió a los lugareños cuando fue encontrada durante una importante operación de limpieza de desagües. Los trabajadores descubrieron la enorme rata mientras limpiaban el sistema de alcantarillado
donde retiraron la asombrosa cantidad de 22 toneladas de desechos. A primera vista, parecía una pesadilla hecha realidad. Imagínese una rata tan grande como un oso, pero no tema, porque no era un animal real. En cambio, resultó ser una vieja decoración de Halloween, que alguna vez perteneció a una mujer llamada Evelyn López. Ella explicó que hace años, fuertes tormentas lo habían arrastrado y de alguna manera terminó en lo profundo del sistema de drenaje de la ciudad. Cuando la decoración de la rata gigante desapareció por primera vez, Evelyn se puso en contacto con las autoridades locales en busca de ayuda, con la esperanza de recuperarla. Desafortunadamente, nunca recibió respuesta y el objeto estuvo perdido durante años. Aunque puede haber causado un breve susto entre los residentes, parece que la decoración hizo su trabajo demasiado bien, asustando a la gente aún más ahora con su aspecto desgastado y sucio después de años bajo tierra. Número 1. La cuenca del río Yangtze. Con estatuas budistas de 1600 años de antigüedad que se extienden por unas increíbles 700.000 millas cuadradas, es un sustento para más de un tercio de los 1.300 millones de habitantes de China. Esta vasta área no solo proporciona agua y transporte esenciales, sino que también sustenta los medios de vida y suministra alimentos a millones más. Sorprendentemente, contribuye con más del 40% del PIB de la nación. El río Yangtze, el más caudaloso de Asia y el tercero más largo del mundo, desempeña un papel fundamental en la economía y la vida cotidiana del país. Por eso, cuando los niveles de agua del Yangtze empezaron a bajar drásticamente en 2022, causó una enorme preocupación entre los lugareños. La grave sequía que asoló la región también desveló secretos ocultos del río. Por primera vez en 600 años, 3 estatuas de Buda elegantemente talladas emergieron del lecho del río. Estas antiguas esculturas, notablemente bien conservadas a pesar de haber estado sumergidas durante siglos, incluían una figura central de un monje sentado sobre un loto. A medida que las fotografías de estas estatuas se difundieron por toda China, la gente empezó a creer que su aparición en épocas de sequía era una señal de que los monjes estaban invocando la lluvia. Las estatuas parecían un recordatorio místico del pasado profundo y misterioso del río. Nos vemos en el próximo video.